Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... ¿Qué está pasando en Afganistán? ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Por qué la precipitada salida de las tropas norteamericanas, estadounidenses? Bueno, sobre esto se está hablando mucho, ¿no? Se están diciendo muchas cosas, interesantes unas, superficiales otras. Pero es necesario hacer un esfuerzo mayor para ir más allá de la superficie. Primero decir que Afganistán es un país mediterráneo, de cultura islámica, con determinadas, variadas corrientes religiosas fundamentalistas, la más radical de todas los talibanes que acaban de prácticamente tomar el poder. Es un país de buena extensión, 647.500 kilómetros cuadrados. Tiene una frontera muy grande con 6 países, 5.330 kilómetros de fronteras. Los países limítrofes son Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Pakistán, Irán, bueno, a todos los primeros le dicen los TAN, Irán y China, que tiene una pequeña frontera en un lado que hay un corredor. Es un país muy rico en minerales, cromo, cobre, litio, atención al litio, oro, hierro, plomo, mármol, piedra preciosa, azufre, talco, fuente de gas natural, ruta del opio, todo eso muy ambicionado por las grandes potencias imperialistas y en general los países poderosos. En los más recientes 180 años de historia, ¿qué ha pasado? Que Afganistán ha sido invadido por las grandes potencias, especialmente fue invadido 3 veces por el Imperio Británico, por Inglaterra. La primera en 1839 y duró esa invasión 3 años. La segunda en 1878 y duró 2 años. La tercera en 1919 y duró unos pocos meses. Inglaterra fue derrotada 3 veces. Entonces la principal potencia imperialista del mundo con el mayor acumulado de fuerza militar. Pero no solo le pasó a Inglaterra, le pasó también a la Unión Soviética. En 1978 se dio un golpe en Afganistán de un sector, de los sectores podemos decir más avanzados, con simpatía incluso hacia la Unión Soviética y todo su entorno. Para apuntalar ese régimen en el momento en que Estados Unidos trataba de desestabilizarlo y se preparaba para invadir a Afganistán, la Unión Soviética invadió Afganistán. Invadió Afganistán y estuvo presente en ese país su fuerza militar, enfrentando las guerrillas. Entonces los talibanes entraron en acción, las diferentes corrientes islámicas, y le hicieron la vida imposible al ejército soviético. Tuvo que retirarse en 1980, durante el gobierno de Gorbachev.
Se dice que ese fue el Vietnam de la Unión Soviética. No, se retiró en 1988, duró casi 10 años, 9 años y algo. Ahí Estados Unidos se alió con el Talibán, para que ustedes vean cómo se manejan todas esas relaciones y cuánto hay de hipocresía en todas estas cosas. Ahí fue que surgió Osama Bin Laden. Bueno, más tarde, los talibanes, que fueron parte de la resistencia contra la invasión soviética, tomaron el poder. Constituyeron un gobierno en 1996, gobernaron hasta 2001. Justamente cuando el derribamiento de las Torres Gemelas y la declaratoria de la guerra global de parte de la administración Bush, con el pretexto de capturar a los que habían derribado la torre. Ha pasado mucho tiempo, se han visto muchas cosas, se han descubierto cuestiones ocultas y evidentemente en el caso de la torre hubo una actitud de la inteligencia norteamericana de dejar que eso se produjera con fines de el tema de la guerra global infinita, que es la que se está aplicando en sentido general, ya en otra fase mucho más difícil para Estados Unidos, por su propia decadencia, por su propia declinación. Pero Estados Unidos invade y intenta ocupar Afganistán durante 20 años. Nunca logró estabilizar la ocupación. La resistencia fue feroz. Estados Unidos invirtió enormes sumas de dinero, ¿no?, en esa invasión. Bueno, ni hablar la cantidad de muertos. Le pasó el tema de las bajas, muertos y heridos. Fue descomunal para todos los imperios. Y en esas condiciones, ya desde hace un tiempo, desde el gobierno de Obama, se está intentando pactar la retirada. Mientras los talibanes, la resistencia islámica avanza. Y avanzó estrepitosamente, tumultuosamente en estos días. Ya cuando se anunciaba prácticamente la salida, Biden la anunciaba para septiembre. Pasó idéntico y están haciendo las comparaciones a lo que pasó cuando Saigón. Este es el Saigón de Biden, que anunciada la paz negociada en París, en el caso de Vietnam, los vietnamitas metieron la ofensiva y tomaron Saigón. Pues está tomado Kabul. Los talibanes son gobierno y están más fuertes que nunca, después de 20 años de intervención. Estados Unidos en 2 años gastó, en 2 años de los 20 de ocupación, ahora no recuerdo exactamente la fecha, gastó 100.000 millones de dólares. Los soviéticos gastaban 2.000 millones por año. Entonces surge la pregunta, importantísima pregunta. ¿Y cómo una nación con esa característica tiene mucha riqueza, pero es como Estado un Estado pobre, como nación una nación empobrecida? Que en la lógica de lo que se llama el desarrollo, en la lógica occidental, es un país sumamente atrasado. ¿Cuáles son las causas que motivan que ese pueblo tenga la capacidad para derrotar esos ejércitos invasores, a esas potencias militares? La explicación de más profundidad, y breve además, muy breve, la que me parece insuperable, la dio Federico Engels en el siglo XIX, en el 1857.
Y le voy a leer solo 3 párrafos de un artículo escrito por Engels, uno de esos pensadores visionarios, el gran amigo de Carlos Marx. Y dicen así, atención a esto, los afganos son una raza brava, vigorosa e independiente. Se entregan únicamente al pastoreo, a faenas agrícolas, menospreciando los oficios y el comercio, lo decía en esa época, que dejan gustoso a los hindúes y a otros habitantes de las ciudades, escribió. Tienen una sola diversión. Para ellos, la guerra es un entretenimiento y un descanso de sus monótonas ocupaciones laborales. Oigan eso. Los derechos de hospitalidad son tan sagrados entre ellos que un enemigo mortal que se haya acogido a ella, aunque sea por estratagema, está cubierto de toda venganza y puede incluso reclamar la protección de su anfitrión contra todos los demás peligros. Eso fue subrayado por Engels. Lo que indica ese sentido, ese autoaprecio, esa identidad fuerte de ese pueblo. Y agrega Engels, su odio indomable al poder y su amor a la independencia individual es lo único que le impide hacerse una nación poderosa. Pero esta misma irregularidad e inconsistencia le hace vecinos peligrosos y susceptibles de dejarse llevar por el viento del capricho o arrebatar por intrigantes políticos que excitan habilidosamente sus pasiones. Esto último tiene que ver con lo que puede pasar en Afganistán, lo que ya comienza a vislumbrarse, pero que no tiene todavía una definición, un desenlace claro. Pero este otro tema es relacionado con la situación de Afganistán, más bien con las perspectivas, y lo vamos a tratar más adelante. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer